Bueno, paz y bendición a mi gente linda y preciosa. Ahí está Diana Orejuela, soy la Bella Jiménez Polanco, Mercedes Rosario, ya están conectaditas por ahí. Paz y bendición para todos ustedes. Yarcal también Correa está por ahí conectado. Paz y bendición a todos. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Hugo Gil de los Ministerios Cristianos Camino, Verdad y Vida. Cabevi, un espacio de amor en la ciudad, y este es su programa Principios de Autoridad. Una administración de 12 lecciones que hemos ya comenzado. Hoy es la lección número 9, donde tratamos de destacar los principios de autoridad que rigen nuestras vidas, tanto en nuestra relación con el reino de los cielos, como en nuestra relación con el reino de los hombres, y en nuestra relación, que sí la hay de oposición, pero la hay con el reino de las tinieblas. Rosa Plumey desde Moca está también por ahí. Paz y bendición, amada. Qué bueno que estás ahí. Sí, Dignora Carlos Marín también está conectadita por ahí. Kenia Marilés Aguilar Chávez está por ahí también. Qué bueno, Kenia de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica, Panamá. Janet Becerra también está por ahí. Yesenia Tavares, Yaciel López Vargas, qué bendición, tanta gente linda, ¿verdad? La gente linda de Instagram, les saludo y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. La gente preciosa de YouTube, paz y bendición para ustedes. Los de Facebook Live, la bendición y la gracia de Dios sobre cada uno de ustedes en esta noche. Dios tiene algo para ministrar a nuestras vidas. Y por supuesto, lo de Twitter, la paz, la bendición y la gracia del Señor sobre ustedes también. Aquí estamos en este jueves 4 de octubre, año 2017, acercándonos ya a la recta final de este año, preparándonos, ¿verdad?, para todas las bendiciones de término de año y también para las bendiciones que puede traer un 2018, si es que el Señor no ha venido para ese entonces. Debemos vivir nosotros nuestras vidas como si Jesucristo viniera esta misma noche, pero debemos trabajar y prepararnos como si viniera dentro de 20 años. El día y la hora no la ha revelado a nadie, por lo tanto, no tenemos que desesperarnos, confiar y siempre, siempre, siempre estar ahí pendiente de nuestro Señor día y noche. Amén. Bueno, después de saludar, está por ahí Reina Guido también, está por ahí, ¿quién más? Dilenia Pontier, la paz y la bendición, y Dana Elizabeth López, paz y bendición para tu vida también. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero invitarle a una oración, pero antes de la oración quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Siempre me gusta comenzar la enseñanza, la posición, ¿verdad? Está Claudia Rostrán también por ahí. Me gusta comenzar, ¿verdad?, con una inquietud, con una pregunta, con algo. Dios te bendiga, Claudia, qué bueno. ¿Qué tú consideras? Ángela Ramos, paz y bendición para ti, Angelita. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y Dana Elizabeth López. Dana, Dios te bendiga a ti también. Catariu está por ahí en Twitter. Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Amén. La pregunta es la siguiente.
¿Qué señal, qué marca, qué indicador entiendes tú que podría tomarse como señal de que una persona tiene autoridad o está en autoridad? ¿Qué es lo que te hace pensar que una persona tiene autoridad? ¿Habrá algún factor, habrá algún indicador, algo que te diga, bueno, esta persona está en autoridad porque mira, se da esto, ¿verdad? Sería, por ejemplo, alguien está autoridad porque mucha gente lo sigue, o sea, la cantidad de personas que siguen a la persona, que lo escuchan, ¿verdad? Que le obedecen, la cantidad de personas a las cuales se sujetan a esa persona, eso es lo que indica que la persona tiene mucha autoridad. ¿Qué es lo que indica, según tu parecer, que una persona está en autoridad o que tiene autoridad? Que tú puedas decir, ese sí tiene autoridad, esa sí que tiene autoridad. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace pensar que esa persona sí tiene autoridad? ¿Verdad, Rosana? Rosana Pérez, es muy interesante que nosotros analicemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que nos llevan a nosotros a pensar y a determinar esta persona tiene autoridad, aquella persona no la tiene? Esta persona tiene mucha autoridad, aquella tiene poca autoridad, o esa persona tiene autoridad mediana. ¿Cuál sería el criterio? Es una pregunta que hacemos, Milagros Rodríguez, paz y bendición, no para que la contesten, porque mucha gente, ¿verdad?, quizás no quiera estar expuesto y qué sé yo, y las opiniones siempre, pero sí para que reflexionemos, porque nos va, ¿verdad?, a preparar para el concepto de esta noche. Y el concepto de esta noche es una contraposición entre la autoridad y la popularidad. ¿Ok? Y el tener autoridad tiene que ver con el tener popularidad, o son términos contrarios, o no hay ninguna relación entre autoridad y popularidad. Bendiciones grandes para ti, Milagrito también. Aracelis Pérez López, bendiciones grandes para ti también. O sea, la cantidad de personas que sigue a alguien es un indicador de que esa persona tiene mucha autoridad, o la cantidad de personas que se sujeta a otro es un indicador de que tiene mucha autoridad. Simplemente la pregunta, ¿cuál es la relación entre la popularidad y la autoridad? El principio de hoy es el principio número 9. Principio número 9. Voy a dejar la introducción del principio para más adelante, para que tenga el efecto, ¿verdad?, con la pregunta que ustedes están haciendo. ¿Qué correlación hay entre la autoridad y la cantidad de adeptos o seguidores? ¿Cuál es la correlación que hay? Esto es muy interesante porque déjeme decirle que popularmente, común y corriente, uno tiene ya su criterio, ¿no? Esto que se ve rojo es cranberry. Cranberry, me encanta el jugo de cranberry. Cranberry, mezclado, ¿verdad? El cran con el cranberry. Me dirá, siempre nos está con los jugos, ¿eh? Ayer estaba hablando del jugo de la manzana, sí. Y esta tarde tenía jugo de limón. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración y luego nos vamos a Romanos, el libro de los Romanos, en el capítulo 13, y vamos a estar contemplando del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, Dios de la gloria. Estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y estamos aquí para meditar en tu palabra, para escudriñar las escrituras. Estamos, Señor, con nuestra mente abierta, con nuestro espíritu dispuesto, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, por tu palabra, Señor. Te pido, Dios de la gloria, que al mismo tiempo que nos está ministrando por tu palabra, extienda tu mano de bendición sobre cada uno de los que están en sintonía, trayendo sanidad divina a aquellos que están enfermos, trayendo fuerza, fortalecimiento a aquellos que están débiles, trayendo liberación al que se siente oprimido por alguna situación, cualquiera que ésta sea, y trayendo bendición y abundancia a aquellos que están en escasez y en necesidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que el Espíritu Santo ahora se establece como maestro por excelencia de esta hora, el cual nos guía a toda verdad.
Gracias, Espíritu de Dios, tú que eres la persona de la Trinidad Divina, tú que eres el Santo Paracleto, el Consolador. Y ahora, Espíritu de Dios, enséñanos, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y con la autoridad del nombre de Cristo, ahora nos levantamos contra toda fuerza espiritual de maldad, todo espíritu contrario a la enseñanza, lo atamos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que ni Satanás, ni los principados, ni las potestades, ni los gobernadores de la tiniebla, ni las huestes tienen parte ni suerte en esta hora. Aplicamos el poder de la sangre de Cristo contra todo espíritu contrario, todo espíritu de apatía, de sueño, de aburrimiento, de cansancio. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que las mentes están abiertas y dispuestas para asimilar la palabra de Dios. Y declaro que la palabra viene y viene con toda su bendición a traer la bendición, la sanidad, el fortalecimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Daily Finance está por ahí. Bendiciones. Ahí en Instagram. Gloria al nombre de Jesús. Está Marielo Mora también está por ahí. Carmen Reyes Meléndez, paz y bendición. Y Dana Elizabeth López, está por ahí Natalia García, también sigue conectadita ahí. Qué bueno, qué bueno. Vamos entonces a la palabra de Dios. Ahora yo quiero que meditemos en esta verdad central que queremos, ¿verdad? Presentar ya. Y yo la escribí de esta manera: la verdadera autoridad tiene su origen y fundamento en Dios, no en la cantidad de seguidores. Ahí estaría la respuesta, ¿verdad? A la pregunta. Tiene que ver con la cantidad de personas que siguen a una persona para que ésta se considere en autoridad. Doris Lizardo está por ahí. Bendiciones, Doris. Eh, Depende de la cantidad. Entonces diríamos que una persona que le sigue, por ejemplo, 1 millón de personas, tiene más autoridad que uno que le siga 500 personas, ¿verdad? Desde ese criterio, la cantidad de personas en la popularidad del individuo, entonces determinaría su nivel de autoridad. Pero no, aquí decimos que la autoridad verdadera, la autoridad genuina, tiene su origen y tiene su fundamento en Dios y no en la cantidad de seguidores. En otra palabra, una persona no tiene más autoridad porque más personas le sigan. No, eso no es el criterio. Ni tiene menos autoridad porque no le siguen muchas personas. No tiene nada que ver. La cantidad de seguidores, la cantidad de los que se sujetan a esa persona, no determina su nivel de autoridad. El nivel de autoridad está dado por la conexión, ¿verdad?, con la fuente de autoridad que es Dios. Si la autoridad ejerce su función fundamentado en la autoridad de Dios, ahí es donde se determina, ¿verdad?, el nivel de autoridad. En otra palabra, puedo decir: dime cuán radicado estás en el Señor, en lo de Dios, y te diré cuánta autoridad tiene. Dime, ¿verdad?, de dónde vino tu autoridad y cómo se conecta con Dios, y entonces te diré cuánta autoridad tiene. O sea, depende de la conexión con el Señor. Vámonos a Romanos capítulo 13, leemos la palabra del Señor del 1 al 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: sométase, sométase. Ya usted sabe lo que es someterse, ¿verdad? Sujetarse, obedecer. Sométase toda persona. Note que dice toda persona. Toda persona quiere decir los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las mujeres, los hombres. Y las mujeres y los hombres, porque o se es mujer o se es hombre. ¿Eh? No hay entre medio. Entonces, sométase toda persona. Toda persona. Y toda persona también es el que está en autoridad máxima, y el que está en el escalafón también tiene que sujetarse, porque vamos a descubrir que esto de autoridad es un asunto de escalafón. Cada uno tiene o está a un escalafón, a un nivel de autoridad, donde tiene autoridad sobre sí y ejerce autoridad sobre otro. O sea que es un asunto de ubicación más bien. No es que tiene autoridad, no la tiene, es dónde te ubica, en qué nivel de autoridad te ubica
Jacqueline de Cuesta está por ahí. María Elda Delgado, saludo, paz y bendición. Ok, Rosy Salazar, amén. También está por ahí Alison Urbina, amén. Te saludo, Alison. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos que digerir bien eso, porque entonces usted dirá, oh, y entonces el presidente de mi país fue establecido por Dios. ¿Fue establecido por Dios? Note que la palabra establecido no quiere decir electo. No fue electo por Dios, no fue elegido por Dios, pero sí fue establecido por Dios. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sea que ese individuo haya llegado por voto, o por balas, o por botas, o sea, o por venta, o por acuerdo, por reunión, por la razón que sea que esa persona haya llegado a ese nivel de autoridad, en realidad debe estar establecida por Dios. O sea, el fundamento de su autoridad se basa en Dios. ¿Ok? Es posible que los ciudadanos de un país hayan votado para que tal o cual persona sea el presidente, la autoridad máxima del país. Pero desde que lo eligieron, ya el hecho de estar en la posición de autoridad ya se fundamentó en Dios. Lo que quiere decir que esa persona tiene ahora que funcionar. Tiene que funcionar, como dice ahí, ya que su origen es en Dios, entonces el fundamento tiene que ser Dios. Y ahí es donde viene el problema del que está en autoridad, pero no lo está funcionando de parte de Dios. O sea, si está en autoridad, pero se desconecta con Dios, es una autoridad ilegítima, problemática, que tiene que darle cuenta a Dios. Aunque no cree en Dios, aunque no se relacione con Dios, pero ya por el hecho de estar en autoridad ya perdió, ¿verdad?, su derecho a no conectarse con Dios. Todo el que es elegido en posición de autoridad está representando la autoridad de Dios. Quiéralo o no, voluntariamente o no, pero ya la posición es de Dios, porque aquí dice claramente que toda autoridad, dice ahí, toda autoridad, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, todas las que hay, por Dios han sido establecidas, fundamentadas, basadas. Si nos entendemos, no es que Dios las eligió, que Dios las puso, es que el establecer es plantar, ¿verdad? Plantar, fundamentar, poner en el sentido de la base. La base es Dios, ¿ok? El fundamento es Dios, de toda autoridad. Entonces tenemos que entender que no hay diferencia, escúcheme bien, no hay diferencia entre autoridad en el ramo espiritual, por ejemplo, un pastor, un obispo, un diácono, un mujer, un evangelista, qué sé yo, que funcionan o operan en el área espiritual. No hay ninguna diferencia en cuanto a la constitución de autoridad con el que, por ejemplo, con el policía, con el juez, con el alcalde, con el gobernador, con el presidente. No hay ninguna diferencia. La naturaleza de la autoridad del policía viene de la misma forma, de la misma manera, y está bajo el mismo sustento que la autoridad de un maestro o la autoridad de un pastor, por ejemplo. ¿Había oído usted eso? Pero eso es así. Eso es lo que dice aquí este versículo. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido constituidas y establecidas. ¿Ok? Entonces, autoridad es autoridad. Muévase en el mundo secular o muévase en el mundo espiritual. Es autoridad, period. ¿Ok? Le digo un poquito más. Vamos un poquito más profundo. Más. La autoridad con que opera el reino de las tinieblas, Satanás, los demonios, los principados y todo ello, esa autoridad no viene de ellos mismos.
Esa autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios. Se fundamenta en Dios. Por eso es que Satanás tiene que darle cuenta a Dios de todo. Porque su fundamento de autoridad es Él. ¿Ok? Ahora déjeme decirle, Dios no se la dio después que era Satanás. Dios lo creó con esa autoridad, porque Satanás, el diablo, Lucifer, era un ángel de luz. Así se llamaba Lucifer, ángel de luz. Era un ángel de Dios. La autoridad que tiene Satanás y que tienen los demonios no es una autoridad que se originó cuando ellos decidieron ser demonios. Es una autoridad que le vino desde antes, porque ellos eran ángeles. ¿Ok? Satanás era Lucifer, el ángel, un ángel de Dios, y los demonios eran ángeles que le siguieron a él. De hecho, la palabra dice que la 33 parte de los ángeles, 33% de los ángeles se fueron con Lucifer del cielo, siguieron a Lucifer del cielo. Entonces, cuando ellos cayeron de la presencia de Dios, no se le quitó la autoridad. No se le quitó la autoridad. La misma Biblia habla de esto, de que, por ejemplo, el arcángel Gabriel, cuando estaba disputando, ¿verdad?, con Satanás por el cuerpo de Moisés, reconociendo la autoridad que tenía, que era de parte de Dios, le dijo de esta manera: que el Señor te reprenda. Por eso le dijo, porque el Señor te reprenda, porque ellos eran autoridad al mismo nivel. No estaba en el ángel Gabriel reprenderlo directamente como persona. Por eso le dijo que el Señor te reprenda. ¿Ok? Ajá, sí. Ahora tú y yo, escúchame bien esto, porque quizás es nuevo para alguna persona. Escúchame bien esto. Tú y yo, y estoy hablando ahora a los hijos e hijas de Dios, tú y yo no tenemos que decir que el Señor te reprenda, porque la autoridad que nosotros tenemos ahora es superior a la autoridad de Él, porque nosotros tenemos su autoridad delegada directamente de Cristo, y la autoridad de Cristo es superior a la autoridad de Satanás. Por eso nosotros tenemos autoridad delegada de parte de Cristo para decir: te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Espíritu de fornicación, te reprendo. ¿Eh? O sea, en primera persona, como un mandato. ¿De dónde sale eso, pastor? ¿Cómo te saca eso? Bueno, Jesús dijo: he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda suerte del mal, y nada os dañará. Lo que atéis en esta tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Esto quiere decir que nosotros tenemos autoridad delegada superior a la autoridad de los demonios y a la autoridad incluso de Lucifer. El más mínimo, el más pequeño dentro del reino de los cielos, tiene autoridad para pisotearle la cabeza al diablo, y tú la tienes. Una cosa es que tú la ejerzas, una cosa es que tú la aceptes, una cosa es que tú estés consciente de eso, y otra cosa es que la tienes. De que la tiene. Si eres hijo o hija de Dios, la tiene autoridad sobre todo principado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Seguimos. Romanos 13, versículo 2. De modo que, óigame bien, el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Óigame bien esto. El que se opone a la autoridad, el que quiere serrucharle el palo a la autoridad, el que quiere denigrar la autoridad, el que quiere apocar la autoridad, se está oponiendo a lo de Dios, está resistiendo lo establecido por Dios. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Yo tengo que reconocer que esto es fuerte. ¿Ok? Nadie tiene poder legítimo para resistir y rebelarse contra la autoridad establecida por Dios. O sea, contra toda autoridad que fue establecida por Dios. A excepción de la autoridad de los demonios y de Satanás y de los principados, porque ya ellos fueron despojados de la autoridad. Cuando Cristo vino, los despojó, le quitó, ¿verdad?, el poder, y se lo dio a la iglesia, a ti y a mí, que somos la iglesia. Nosotros tenemos la autoridad para darle órdenes, para echarlo fuera, para atarlo, ¿ok? Porque fueron despojados, fueron exhibidos públicamente.
Eso está hablando, ¿verdad?, de los demonios, de los principados. No así, no así con relación a la autoridad humana, la autoridad delegada humana, sea policía, presidente, maestro, pastor, gobernador, etcétera, etcétera, tienen su autoridad, nadie se las ha quitado, la función de autoridad la tienen, no han sido despojados, ¿ok? A menos que no cese su función, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente terminó sus 4 años, sus 6 años, y ya cesó, ahora es expresidente, ya no tiene la autoridad porque ya cesó, pero sí tiene, ¿verdad?, la honra, todavía le queda la honra, nosotros debemos honrarlo, ¿verdad?, reconocerlo, y aunque ya no puede ejercer autoridad sobre ti, ya no tiene que someterte, como ciudadano ya no tiene que someterte porque cumplió, sí me está entendiendo, pero siempre queda una honra en el que ha estado en posición de autoridad. Hay otras autoridades que son inherentes, que nunca se pierden, ¿ok? Nunca se pierde. Por ejemplo, la autoridad del padre sobre el hijo, eso no deja de ser, eso no se pierde. Ni se pierde porque el hijo ya sea mayor de edad, ni que no. Siempre el padre tiene autoridad sobre el hijo. Quizás no en el mismo nivel, pero la autoridad siempre está. Por eso dice la palabra claramente, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿m?, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Y no dice hasta que tú alcances los 18 años, no. Honrarás. Si eres hijo, si eres hija, debes honrar a tu padre siempre como autoridad. La autoridad del esposo sobre la esposa, eso no termina nunca, ¿ok? Si hubiera un divorcio, por ejemplo, lo cual no es aprobado ni permitido por el Señor, a menos que no sea por causa de fornicación, adulterio, por infidelidad o algo por el estilo, no está permitido. Entonces, si hay disolución, si hay ruptura de la relación, entonces ya pierde el efecto, la autoridad pierde el efecto, ¿ok? La autoridad de un maestro sobre los alumnos es mientras el maestro está en la función de maestro. Ya cuando deja de ser maestro, entonces lo que le queda es la honra. La honra, pero la honra no es lo mismo que la autoridad, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Creo que nos entendemos, ¿verdad que sí? Bueno, seguimos entonces. Dice, resiste a lo establecido por Dios, y lo que resisten a la autoridad, acarrean condenación para sí. O sea, en otra palabra, el rebelarse, el resistir y oponerse a la autoridad es llamar condenación sobre uno mismo. Lo que dice acá, esto está en un muy buen español, bien clarito. Esto no hay que buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? Mi hermana Ada Fuente, que está por ahí, te bendigo, desde Brooklyn está Ada Fuente. Amén. O sea, el que resiste la autoridad, el que se opone a la autoridad, el que denigra la autoridad, está acarreando. ¿Qué es acarrear? Llamar, atraer. ¿Atraer qué? Condenación. ¿Sobre quién? Sobre la persona que está en resistencia. Por eso es que el reverde no tiene solución en Dios. Dios nunca apoyará ninguna rebelión bajo ninguna circunstancia. El reverde es un opuesto a la autoridad establecida por Dios y acarrea condenación. Muéstreme un reverde y yo le mostraré uno que está acarreando, atrayendo condenación sobre sí y sobre los suyos. Amén. Dice en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y fíjense que está hablando de los magistrados. Los magistrados son los que están en posición secular de autoridad. No está hablando aquí de los pastores nada más, de los evangelistas, de la parte espiritual, porque hay gente que cree que autoridad nada más se refiere al ramo espiritual. Autoridad, yo le dije a usted que es una unción que permea todos los reinos, el reino de los cielos, el reino de la tierra y el reino de la tiniebla. Todos los reinos, los 3 reinos están permeados por esa. La autoridad viene siendo, el concepto, el principio de autoridad viene siendo a la vida en un determinado reino como la sangre es al cuerpo. El cuerpo sin sangre no puede sostenerse. Pues mire, ningún sistema sin autoridad puede sostenerse. ¿Ok? No se puede sostener.
Y dice que los magistrados no están para infundir temor. Su función no es infundir temor. Hay autoridades que entienden mal su rol, que es hablar duro para que los otros temen, para que los otros... No, no es para infundir temor al bueno, al que obedece, al que se sujeta, al que sigue las leyes. No es a ese. Al que debe tener temor y detrás del cual va la autoridad es sobre el malo, el que viola la ley, el que viola la regla, el que se opone al orden. Ese es el que debe sentir temor de la autoridad. En otra palabra, nosotros debemos sentirnos felices, contentos y gozosos cuando estamos en un trato con el que está en autoridad. Porque si yo no he violado ley, regla, si no he violado ningún principio, ningún orden, yo no tengo que temer. Yo no tengo que temer. Usted no le tiene que tener miedo a la policía si usted no está violando la ley. ¿Sí? Hay gente que tiene terror y pavor de los policías. Yo no tengo miedo a los policías. Si estoy cumpliendo la ley, debo sentirme confiado. Claro que hay policías abusivos, que hay, ¿verdad?, autoridades abusivas que hacen las cosas aunque tú no le estés, pues ya eso es, ¿verdad?, distorsión de lo normal. ¿Okay? Es distorsión de lo normal. Pero si tú estás bien, si estás en orden, si tienes tu papel y todo en orden, tú tienes que pararte firme, con confianza y hablar de tú a tú. ¿Okay? Hablar de tú a tú, con respeto, con dignidad. Yes, sir, no, sir. Pero no tiene que tener miedo. Además, la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usted tiene que tener dominio propio donde quiera que está funcionando. Por eso es que es tan bueno el uno conocer las reglas y tratar de amar las reglas y respetar las reglas. ¿Para qué? Para tener derecho a estar paradito, ¿verdad? Y no necesariamente con terror, con miedo, con pavor, ¿no? No esperemos bajo esa condición, ¿ok? Dice que está para infundir temor al que hace lo malo, pero no al que hace el bien. ¿Eh? Al que hace el bien, la autoridad no le significa ningún tipo de miedo o temor. Dice una pregunta, el apóstol Pablo escribiendo, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Cuál es la solución cuando uno, bueno, es que no me gusta tenerle miedo a la autoridad? Yo no quisiera tener miedo a la autoridad. Pablo te da la solución aquí. Dice, ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El que está en autoridad siempre te pondrá una manita, no, bien hecho. Si hace lo bueno, es decir, si respeta la ley, si respeta el orden, si cumple el mandato, obedece a la orden. La autoridad lo único que le saltará será, ¿verdad?, alabanza a ti, ¿verdad?, reconocimiento. Por eso es que es tan bueno tratar de hacer lo bueno, obedecer las reglas, sujetarse al orden. Nuestro Dios es un Dios de orden y los hijos de Dios somos hijos de orden. Amamos al orden. Si uno se mueve en la vida espiritual, en la vida, ¿verdad?, de Dios, uno debiera alegrarse y amar cuando hay alguien que está ejerciendo su autoridad, como debe ser. Amarlo, respetarlo y decir, qué bueno que está ejerciendo su función de autoridad. Eso es lo que uno debe hacer. ¿eh? Ahora, si encuentra uno que es un medalaganario, que no le importa, que es un dejado, que no tiene responsabilidad, que no tiene... Entonces ahí uno debe preocuparse y debe temer. Dios mío, ¿dónde nos va a llevar esto? Es lo mismo que dice la palabra, que cuando hay una nación que no respeta a Dios, que no sigue a Dios, dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Pero es lo contrario también, hay de la nación que no tiene a Dios. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un presidente que no respeta a Dios, que no tiene nada que ver, que es contrario a Dios, ahí hay que temer y ahí hay que preocuparse. Pero si es uno que dice, yo voy a tratar de hacer lo de Dios, yo voy a tratar de seguir los principios de Dios, yo voy a tratar de respetar entonces uno debe estar alegre y contento, ¿verdad? No uno que diga, yo no creo ni en la luz eléctrica. Si hay un gobernante tuyo, alguien que está en autoridad sobre ti, que dice, no quiero saber nada con Dios, no creo ni en la luz eléctrica de Dios, entonces ahí sí hay que decir, Dios mío, entonces comenzar a dar rodillas, comenzar a clamar a Dios para que remueva a ese individuo o a esa persona, ¿verdad? Que lo remueva, porque ahí sí es que están mal las cosas cuando nosotros estamos bajo
alguien que no tiene temor de Dios, que no le importa lo de Dios. Ay de la nación cuando se levantan presidentes corruptos que no tienen nada que ver con Dios, que no quieren saber de las cosas de Dios, que a ellos no les importa. Ay de la nación, va a sufrir esa nación, va a sufrir bárbaramente. Amén. Dice en el versículo 4, porque, y hablando de la autoridad, porque es servidor de Dios. La autoridad es servidor de Dios. No importa que no sea en la iglesia, la autoridad secular es servidor de Dios, ¿verdad? Para tu bien, dice, para tu bien. Eso es la Biblia que lo dice, no soy yo que lo estoy diciendo. El que está en autoridad, está fundamentado y establecido con fundamento en Dios, es para tu bien. La autoridad son para el bien. Nadie elige a un presidente de un país para que nos vaya peor. Nadie elige a un alcalde para que la alcaldía esté peor. Nadie elige a un principal para que la escuela esté peor. ¿Eh? Nadie elige a un pastor para que la congregación esté manga por hombro. Se supone que la autoridad es elegida para nuestro bien. Cuando Dios constituye y establece uno en autoridad, es para el bien. Para el bien emocional, para el bien intelectual de conocimiento, para el bien ¿verdad? Material, para el bien social, para el bien en todos los sentidos, para el bien espiritual. Es para el bien. Por eso Dios ha constituido esto maravilloso que se llama autoridad. Para el bien, para el favor de la humanidad. ¿Eh? Por eso que esto tiene origen en Dios. La autoridad tiene su origen en Dios y en Dios tiene su fundamento también. ¿Ok? Dice en el 4 siguiendo, pero si haces lo malo, teme. Y aquí no está hablando del temor reverente, aquí está hablando del temor, pavor, miedo, horror. Si haces lo malo, ten miedo. Paniquéate, en otras palabras, perdonando el español, ¿verdad? Que esa palabra no es español. Si estás haciendo lo malo, paniquéate, porque lo que viene no es bueno. No es bueno. Puedes salirte con la suya delante de los hombres, pero como quiera Dios viene y te la baja pesada, tarde o temprano. Y ojalá que lo haga más temprano, porque si lo dejas para tarde, después cuando tú mueres y vayas delante de su presencia, entonces es peor. Ya ahí no hay solución, ya ahí no hay salida. ¿Eh? Nosotros debemos anhelar que Dios, si nos merecemos un castigo, una disciplina, que Dios nos la dé lo más pronto posible. Mientras más pronto, mejor. Porque si Dios dice, no lo voy a hacer, lo voy a dejar para el final, cuando vayamos a darle cuenta a Él, entonces la cosa ya no tiene salida. Si te disciplina con tiempo, que tú haces? Te corrige, ¿verdad? Y endereza el camino y terminas bien. Pero si Dios no te corrige, si nunca te disciplina, si no ves, entonces te la está guardando para el final y ahí sí es triste. Es mejor que el patrón, el jefe de tu trabajo, te haga los warnings, te haga el warning, el aviso. Mira, no estoy contento contigo, mira, está haciendo mal. ¿Por qué? Porque te está dando oportunidad a que te supere, a que corrija las cosas, pero si él no te queda calladito, déjame acumularle caso, que no diga nada, no te ama ni te quiere hacer el bien. Si te queda calladito, no te quiere hacer el bien. Lo que quiere es agarrarte ya cuando no haya salida y botarte de la compañía. Algunos son así. Algunos tú le caes mal y dicen, no le voy a decir nada, va a fallar aquí, va a fallar aquí. Lo que voy a hacer es que voy a ir guardando en récord para cuando yo le saque la carta, nada más para votarlo. Y hay gente maligna, así, aunque están en posición de autoridad, pero lo hacen con malicia. Ojalá que a ti nunca te toque una autoridad como esa. Y si te toca y si la tienes ahora, tú sabes lo que tienes que hacer. Orar a Dios mientras te sujeta. No dice que te revele y luego y vaya a orar. No, no, no. Dice sujétate. Mientras oras, sujétate. Reconócelo, respétalo, ¿verdad? Hónralo como autoridad. Y si lo honra y lo respeta y la autoridad sigue siendo mala, ¿tú sabes quién? Dios se va a encargar de él. Dios se va a encargar de él. Y es mejor que Dios se encargue de él o de ella que te encargues tú. Ahora, si tú te rebelas, cuando hay una autoridad medaganaria, ¿verdad? Prepotente, mala, si tú te rebelas, entonces ya hay dos que están mal. Estás tú que te rebelaste y está la autoridad que está funcionando inadecuadamente. Hay dos que están mal. Y nosotros debemos tratar de que no haya dos que estén mal. Que haya uno solo que esté mal. O sea, el que está sobre ti como autoridad. ¿Ok?
Más adelante, en uno de los principios, vamos a ver cuándo, en qué caso nosotros sí podemos rebelarnos contra la autoridad, porque eso viene, eso no se crea que eso viene. Uno de los principios, nos quedan, hoy es el 9, tenemos el 10, el 11 y el 12, 3 principios más. Mañana, ¿qué hoy? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, me confundió, me confundió el día. Eh, ¿Qué es hoy? Ah, hoy es miércoles. Oh, hoy es miércoles. Entonces nos queda jueves y viernes, y entonces el lunes será el último principio, el 12, y el martes entonces vamos a hacer el cierre. Vamos a celebrar y vamos a bendecir. No se pierda lo del martes, ¿verdad? Porque ahí vamos a hacer un cierre con broche de oro. Amén. Así que vamos a seguir hacia adelante. Dice, si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada. No en vano lleva la espada. O sea, la espada la lleva para ejercer lo que tiene que ejercer. Cuando aquí habla de espada, no quiere decir que todas las autoridades tienen que andar con un sable, con una espada. Eso no lo quiere decir. La espada quiere decir es el poder, la unción de autoridad, ¿verdad? La prerrogativa que tiene. Eso es la espada. Por ejemplo, en los presidentes, por ejemplo, como el presidente de los Estados Unidos, el lapicero es la espada, porque cuando él dice así, ya lanza un decreto, da una orden ejecutiva, y la firma, eso es su espada. Eso es su espada, porque cuando él firma algo, ya eso está establecido. ¿Me entiende? La espada quiere decir, para algo tiene su poder, para algo tiene su autoridad, para algo tiene, ¿verdad? Lo que se le ha delegado. Dice, no en vano lleva su espada, no en vano se tiene su poder, tiene su autoridad para ejercerla como debe ser, ¿ok? Dice siguiendo ahí, dice, pues es servidor de Dios. Oiga, no dice será servidor de Dios o acaso o es posible que sea servidor de Dios. No, dice es, lo que está afirmando, esto es indicativo. Todo el que está en autoridad, en posición de autoridad, es servidor de Dios. ¿Ah? Podrá ser un mal servidor, un servidor negligente, un siervo malo, un infiel, me da la gana, yo haga la cosa como quiera, pero es servidor de Dios. Por eso Dios tiene la prerrogativa y la autoridad de llamarle a la atención, llamarle a cuenta, pedirle reporte. Dios le va a pedir reporte a toda la autoridad. Usted sabe, los presidentes de las repúblicas, de las naciones, que se preparen porque ellos tienen que darle cuenta a Dios. ¿Y por qué le van a dar cuenta? Porque Dios les permitió que ejercieran autoridad. Todos esos criminales, esos injustos, esos que se enriquecen, eso de que, ¿verdad? Que entran en contubernio con las mafias, con los capos de la droga y que persiguen y que matan a los contrarios, tienen que ir delante de Dios a darle cuenta. Todos los que hacen eso. ¿Usted cree que Dios se va a quedar indiferente ante esos presidentes que maltratan, que asesinan, que encarcelan a los opositores porque son opositores? ¿Usted cree que Dios se va a mantener indiferente a eso? Dios lo castiga en esta tierra y también en el tiempo venidero. Así que más le vale a los que están en posición de autoridad que se pongan derechito y que le sirvan a Dios como debe ser. Hago un llamado a todos los presidentes de las naciones, de las repúblicas. Algunos me oirán, no sé, pero algunos me oirán. Si tú estás en posición de ser presidente, gobernador o jefe de gobierno, jefe de ejército, jefe de lo que sea, no te creas que estás allí por amor al arte. Estás allí para servir a Dios, y Dios te va a tomar en cuenta. Te lo va a premiar si lo hiciste bien, te va a decir buen siervo y fiel, o te lo va a demandar y te va a mandar a donde tiene que mandar si no lo hiciste bien. Todos los que están en autoridad, todos, Dios va a pedirle cuenta a los esposos como autoridad sobre sus esposas, a los padres como autoridad sobre sus hijos, a los maestros como autoridad sobre los alumnos, a los policías como autoridad sobre los ciudadanos, a los gobernadores, a los presidentes, a los pastores como autoridad sobre sus ovejas. Dios le va a pedir cuenta a todo el que está en posición de autoridad.
¿eh? Hay gente que cree que estar en posición de autoridad es un lujo, ¿verdad? Es una oportunidad para yo darme la gran vida y para vivir y ser, ¿verdad? Good looking. Es una responsabilidad y no es liviana, ligera, es una responsabilidad muy fuerte. ¿Mm? Demasiado. Y mientras más radio tiene de abarcar su autoridad, peor es porque más tiene que dar cuenta. Por ejemplo, uno que es autoridad de 100 tiene que dar cuenta por 100, pero uno que es autoridad de 500 tiene que dar cuenta por 500 y así sucesivamente. Quizás no reciba los mismos beneficios por servir a 500 que a 100, pero tiene que dar la misma cuenta. Tiene que dar la misma cuenta. ¿Eh? Esto es así. Esto es así. A mí me encanta la Biblia, yo amo la palabra de Dios porque es tan clarita, es tan directa. ¿Eh? Yo no sé cómo hay gente que se jalan los últimos pelos de la cabeza, que no entiende, que no. Esto es tan práctico, tan sencillo, la palabra es tan así, y más el Espíritu Santo que mora en nosotros nos la pone ahí tan clarita, que por qué gente se hace bola con las escrituras, ¿por qué? ¿Por qué hay que estar jalando de los cabellos la palabra de Dios para que demuestre lo que ella no quiere demostrar, ni está dispuesta a demostrar? ¿Mm? Sea sencillo, siga la palabra así, deje la palabra que fluya, ella sola, ella solita fluye. ¿Eh? No la amarre, no la... Estoy hablando ahora con los líderes cristianos. No le haga moño a la palabra, no le ponga los rolos, no le jale el moño, no hay necesidad. No hay necesidad. La palabra de Dios no es como una cosa que hay que amarrar y hay que manipular. No hay que cambiarle versículos, no hay que saltarle cosas tampoco. Déjela que fluya naturalmente, porque Dios fue quien la dio, Dios fue quien la creó. Si usted la deja fluir, usted va a ver que ella misma se expone, ¿ok? Y ella misma va a manar vida de ella. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice en el 5, bueno, dice que es para castigar al malo, no al bueno. En el 4, en el 5 dice, por lo cual, hizo todo eso, ¿verdad? Tiene la espada y la tiene como servidor de Dios y es para, ¿verdad? Castigar al malo y no al bueno. Dice, por lo cual, por toda esta razón, es necesario estarles sujetos. Dice la palabra que es necesario estarles sujetos a las autoridades. Es necesario, no es un lujo, no es si yo quiero, no es si me da la gana, no es si la autoridad es buena, si la autoridad es justa. Dice, es necesario estarle sujeto. Period. Es necesario estarle sujeto. Es una necesidad. ¿Sabe lo que es una necesidad? Algo que uno debe suplir, porque si no lo suple le falta algo. Eso es una necesidad. Es necesario estarle sujeto. Y ahora hace una aclaración bien interesante. Dice, no solamente por razón del castigo, no solamente porque si no te sujeto te viene castigo, pero no solamente por eso. Dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Preste atención a esto. Por causa de la conciencia. Es decir, hay algo dentro de ti que Dios ha puesto, y ayer hablábamos, creo que era ayer o antes de ayer hablábamos del policía interior, ¿se acuerda? O la policía interior. Si es mujer, tiene una policía dentro de ella. Si es hombre, tiene un policía. No hay intermedio. Si es varón, tiene un policía, y si es hembra, tiene una policía interior. Se llama la conciencia. Se llama la conciencia. Y esa policía interior lo que te da es aviso, te toca el pito, te prende el flashlight y te dice que estás haciendo lo malo, que estás mal hecho. Está dentro. Tú no necesitas de que otro de fuera te lo diga porque hay uno dentro que te lo diga. Una cosa es que tú hayas aprendido a manipular la conciencia y a callarla para que no respire. Y otra cosa es que está ahí. Está ahí, Dios te creó con eso y eso está ahí. Amén, eso está ahí. Todo la tenemos, todo la tenemos. ¿Mm? Algunos ya la tienen que no pueden ni respirar. La conciencia ya no puede ni respirar. Están así muertas pues, de tanto castigo y de tanta cosa que le hacen. ¿Mm? Dice un borrachón que le pregunta, ¿y por qué tú tomas tanto? ¿Por qué tú tomas tanto? Deja de tomar. Entonces dice, bueno, yo tomo
¿verdad? Para acallar la conciencia. Y entonces dice, lo malo es que ya ha aprendido a nadar. Entonces, la conciencia aprendió a nadar. ¿Eh? Tremendo. Es necesario estarle sujeto no solamente por el castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos los pagamos. ¿Cuánto pagan impuestos? Ustedes lo que... Por eso pagan los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Ok? O sea, hay que pagar los impuestos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? No me cuque, que yo se lo digo. La iglesia está llamada a pagar impuestos. Ninguna iglesia, ninguna congregación está llamada a tener la exoneración de impuestos. El 501c3 no es para congregaciones. Bueno, en la ley dice que sí, pero yo estoy hablando en la ley espiritual, en el ejemplo que dio Jesucristo. El 501c3 son para instituciones, corporaciones, grupos que no necesariamente tienen la función de la iglesia. La función de la iglesia de ministrar a las almas, de enseñar, eso no está llamada a ser exonerada de impuestos. ¿Por qué? ¿Cómo yo lo sé? Bueno, aquí lo dice, que nosotros debemos pagar como iglesia, ¿verdad? Pero también Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, el representante genuino, ¿verdad? Lo que es el cuerpo, él es la cabeza, pagó sus impuestos cuando se lo reclamaron. Y si él pagó, ¿quiénes somos nosotros para decir como iglesia que no pagamos impuestos? Ahora hay, ¿verdad? Corporaciones, hay, ¿verdad? Grupos que se forman que no necesariamente ejercen función eclesiástica como casar, bautizar, predicar el evangelio, aconsejar parejas, ¿verdad? Esas son las funciones, adorar a Dios, ¿verdad? Qué sé yo, todas esas funciones son funciones eclesiásticas, pero hay fundaciones, corporaciones que lo que se encargan es, por ejemplo, de ayudar al hambriento, de darle abrigo a tal cosa, o ayudar a los que están con cáncer, qué sé yo. Esos sí pueden estar exonerados de impuestos porque son charity, son caritativos. Su función es hacer caridad. The charity organization, la verdad, de home-based, community-based organization, que están para ayudar a la comunidad, para ayudar a las personas, y no necesariamente ayudarlo espiritualmente, sino ayudarlo con sus necesidades básicas. Pero naturalmente el gobierno, eso es acá en Estados Unidos, porque en otros sitios no existe, creo, esas exoneraciones, no sé si existe, pero en Estados Unidos se ha creado eso como una manera de manipular a la iglesia y de taparle la boca para que no haga su función como tal. De hecho, el 501c3 para las iglesias no es más que una componente del diablo para amarrar y atar a la iglesia a que no sea fiel a la palabra y no predique el evangelio como es, sino que ahora tiene que estar, hay que cuidar porque entonces el gobierno le quita. Y por eso usted ve que hay montones de congregaciones que no se meten en confrontar la injusticia y la maldad. ¿Por qué no? Porque ellos tienen su estatus y quieren mantener su estatus. Por ejemplo, las instituciones religiosas casi nunca contradicen cosas malas que son hechas por los gobiernos, ¿verdad? Y por las cosas, ¿no? Lo de ellos están calladitos porque quieren mantener su estatus. Ellos quieren ser políticamente correctos y no se salen de allí, ¿ok? Bueno, me he extendido un poco sobre esto, vamos a acelerar un poco más. Dice entonces en el 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, uno debe responder al que está en autoridad, debe responder, ya sea con conducta, ya sea con bienes, ya sea con artículos, con lo que sea, con obediencia, con ejecutar obras, pero de la manera que sea, hay que responder, a la autoridad hay que responder. Vamos a cerrar tenemos unos minutos todavía, vamos a cerrar con 5 puntos. Yo siempre tengo 5 puntos conclusivos, ¿verdad? 5 puntos. Número uno. La importancia
de la autoridad no está en la cantidad, no está en la cantidad de personas que se sujetan a ello. Su importancia no está en eso. La importancia está en su conexión con Dios, en su conexión con los principios de autoridad que Dios ha establecido. Ahí es donde está su importancia, en su relación con las cosas divinas. Dime una autoridad buena, funcional, adecuada, y te diré uno que está conectado con Dios. ¿Ok? Número 2. La autoridad es una unción, ya lo hemos dicho anteriormente, la autoridad es una unción y por lo tanto se transfiere, sobre todo la autoridad humana, ¿verdad? La autoridad humana se transfiere, ¿ok? La autoridad que ejercen los demonios y Satanás también la transfiere, porque por ejemplo el que le sirve ellos le dan autoridad, le dan autoridad, le dan autoridad económica, le dan autoridad espiritual, le dan autoridad de influencia. Si no, fíjense el que hace los pactos con Satanás. El que hace el pacto con el diablo no es más que para recibir autoridad delegada de parte de Satanás. Claro, no para ejercer el bien, no para bueno, sino para ocultar, matar y destruir. Los brujos, los hechiceros, los santeros y todo eso que operan bajo los principios de la autoridad de las tinieblas, eso es lo que hacen para destruir. No hay un brujo que haga bien. Todo brujo está para destruir, porque está representando a el infierno. Hechicero, santero y todo lo que se llame por ahí, horoscopista, ninguno que trabaja con horóscopo es de Dios. Tiene la autoridad, pero la tiene de parte de Satanás. ¿Ok? Amén. Número 3. La autoridad no es lo mismo que la posición. ¿Ok? Una persona puede tener una X posición, pero no necesariamente tiene la correspondiente unción de autoridad. Hay gente que tiene la posición, pero no tiene la autoridad para la posición. Son posiciones usurpadas. Llegaron allí por amiguismo, llegaron allí por cofradía, por compra, por fraude, y llegaron allí y tienen la posición, pero su autoridad es ilegítima. Es ilegítima, no está genuinamente representando lo sano de la autoridad de Dios. Entonces, una persona que llegó a la posición pero que no tiene la unción es un problema para el grupo, es un problema para la nación, es un problema para la provincia o el país. Cuando se tiene la posición pero no se tiene la unción, ¿verdad? La transferencia de la unción. Y eso generalmente sucede, por ejemplo, los dictadores son siempre autoridades ilegítimas. Dame un dictador, yo te diré, es una autoridad ilegítima, que hay que sujetarse y esto y lo otro por causa de la conciencia, por causa de todo, pero es ilegítima, no está operando bajo la unción de Dios. Por eso los dictadores no hacen el bien. Hacen el bien para su grupito, para su familia, pero no hacen el bien para la mayoría. Ningún dictador es autoridad legítima. El que llega a una posición, por ejemplo, de presidente, pero lo hizo por fraude, lo hizo por manipulación y por esa cosa, es ilegítimo. Es ilegítimo. Espiritualmente hablando, es ilegítimo. No está representando a Dios legítimamente. Lo está representando, pero de una manera ilegítima. ¿Ok? Número 4. Los títulos no necesariamente van alineados con la unción de autoridad. Una persona puede tener 10 títulos, pero no quiere decir que su unción es 10 veces, porque cada título es una unción, no necesariamente. Nosotros tenemos el error de querer asociar los títulos con la autoridad o la posición con la autoridad. No tienen nada que ver. Los títulos tú los consigues, pero la autoridad no la consigues, te es dada. La autoridad es delegada, viene de parte de Dios. No se compra, no se vende. Tú no estudias para ser autoridad. Para ser autoridad tú te conectas a Dios, a la fuente de autoridad que es Dios. Y número 5, terminando. La autoridad no está para manipular las masas, o sea, el grupo, para manipularlo y manejarlo y llevarlo a como yo quiera cumplir mis objetivos y mis propósitos. No es una de las funciones que Dios le ha delegado a la autoridad. No es para manipularla y aprovecharse de ella, sino para beneficiarla, para bendecirla, para levantarla, para ayudarla,
Esa es la función de la autoridad. No es para que la masa lo aupen y lo enriquezcan y lo consideren y lo pongan como lo máximo. No, eso no es. Autoridad no está para aprovecharse de las masas o de la gente. La autoridad está para servirle a la gente. Acuérdense que es servidor de Dios. Saquémonos de esa distorsión de que el que está en autoridad es para tener privilegio. No, el que está en autoridad es para tener responsabilidad, no es para tener privilegio, es para tener responsabilidad. ¿Ok? Así que dejémonos de eso, de estar, qué sé yo, y dejándonos manipular por el que está en autoridad, porque entonces como están en autoridad yo tengo que dejarme manipular. No, la autoridad significa que tiene que servir, tiene que servir, tiene que bendecir al grupo, tiene que ayudar al grupo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Jehová resplandecer su rostro sobre ti, Jehová incline sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. El ángel de Jehová acampe alrededor tuyo y te defienda. Tenga muy buena noche, muy buen descanso, disfrute su sueño y que mañana pueda despertarse como el primer guandul, dispuesto, fortalecido, fortalecida a seguir hacia adelante porque lo mejor está por venir. Paz y bendiciones. Espero mañana.